Hola, buenos días, buenas tardes, amigos de Informa Radio, de YouTube, de los canales que publiquen esto, que ojalá sean muchos. Yo no tengo la propiedad de nada. Todo lo que es importante para los demás es de todos. Tenemos hoy de nuevo, otra vez, a un amigo, un autor de libros hispanistas, Cesario Jarabo, que es una persona muy prolífica en hacer todo tipo de productos, vídeos, cortos, libros, en fin, muy activo en lo que es la promoción de la idea de la hispanidad, de su difusión, y que es una persona esencial en algo tan importante como es conservar la historia, conservar el legado, conservar la memoria colectiva, no la memoria histórica, eso es otro tema manipulable y manipulado, sino la memoria real, la cierta, la que nos define como españoles. Y bueno, pues aunque ya lo he dicho en otras entrevistas que le hemos hecho, Cesario tiene unos cuantos libros, por ejemplo, bueno, solo voy a citar los que a mí más me han gustado por lo que se refiere a la hispanidad. El fin del imperio de España en América, la gran tradición, o sea, 1898, un hito de la gran tradición, o mejor dicho, un hito en la gran tradición, no de, sino en. Y ahora tenemos, bueno, también la construcción de la América hispana, también el legado civilizador de España en el Nuevo Mundo. Como ven ustedes, pues es un autor que profundiza en el sentido y la dimensión de lo que fue aquella obra sin parangón de España en el mundo, creando un espacio civilizatorio y un espacio generador, según Gustavo Bueno, en la escuela de la filosofía materialista. Y yo no soy materialista, pero bueno, la verdad es que Gustavo Bueno tenía una mente muy privilegiada. Bueno, y ahora tiene otro libro que se titula Libertadores, o bueno, entre interrogantes, Libertadores o Invasores Británicos. Existió e influyó la masonería en las independencias de la América española. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Existió e influyó la masonería en las independencias de la América española. Ese es su título. Pues de este libro vamos a hablar hoy. Ya hemos hablado en otras ocasiones de algún otro suyo. Bueno, me parece que salvo uno o dos, el de la tradición, te hice una entrevista y el de el fin del imperio de España en América sería. Yo creo que fue este, ¿no? Quizás lo que no me has puesto es del cantonalismo, pero lo de los otros, sí. Sí, eso es. Y le entrevisto siempre que escribe un libro Cesario porque realmente son muy didácticos. Tienen la virtud, se nota que es pedagogo de la didáctica, porque se leen bien y van a la esencia, no van a lo efímero. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Evidentemente, no hace falta responder a las dos primeras preguntas. Está claro que fueron los británicos colonizadores a tope, no así los españoles, ¿verdad? Sí, está claro. O sea, primero, bueno, muchas gracias por todo lo que has dicho, pero efectivamente, o sea, yo entiendo que no fueron libertadores, sino que fueron invasores británicos. O sea, la actuación de los conocidos como libertadores fue una acción dirigida desde Inglaterra, premeditada, calculada y estudiada. Y además, no solamente eso, sino que esos propios conocidos como libertadores fueron instruidos en Inglaterra. También fueron instruidos unos en América y otros en España. Por ejemplo, San Martín. José de San Martín estuvo aquí liado y rodeado de ingleses y estuvo al servicio del duque de Wellington
en tiempo desde 1808, en la guerra franco-británica para la dominación de España, conocida como Guerra de la Independencia, pues ahí estuvo el señor José de San Martín. No fue el único, pero bueno, fue quizás el más renombrado, que siendo miembro del ejército, siendo teniente coronel del ejército, resulta que en plena guerra, se dio de baja del ejército, supuestamente para ir a cumplir con unas obligaciones familiares en Perú. Con Perú no tenía ninguna relación, pero efectivamente fue al Perú, en eso no mintió. Para eso iba, para eso estaba, digamos, contratado por Inglaterra. Claro, eso, dices, claro, eso lo justificas documentalmente, que fue enviado por Inglaterra. Bueno, documentalmente no lo puedo justificar porque es que no tengo ese documento. O sea, ese documento, si existe, pues lo tienen a buen recaudo y desde luego a mis manos no ha llegado. Pero lo que sí parece evidente es que una persona que no tiene nada que ver con Perú, que diga que va a resolver asuntos familiares en Perú, pues tal. Hubiese dicho en el Río de la Plata, también hubiese sido fuera de lugar, porque si bien nació en el Río de la Plata, se vino con 7 años y la verdad es que no volvió a ir nunca más a Buenos Aires, no, al Río de la Plata, no volvió a ir nunca más hasta que fue con la misión encomendada, insisto que si no documentalmente, sí prácticamente una misión encomendada por Inglaterra para llevar a cabo el cumplimiento del plan para la conquista de los Andes, que había sido diseñado por el Foreign Office británico desde hace un siglo. Bueno, no sé si me carga un poco la respuesta, ¿verdad? No, está. Tú alárgate lo que necesites. ¿Ayudaron los jesuitas a ello? Porque te explico por qué te hago esta pregunta. Porque yo creo que la expulsión por Carlos III de los jesuitas, que dicen algunos que el conde de Aranda no era masón, yo creo que sí, pero bueno, tú sabes mucho más que yo de esto. Pero vamos, la expulsión que decretó Carlos III fue el punto de inflexión, aparte de la Ilustración francesa, lógicamente, el punto de inflexión de la caída de la hispanidad. Y claro, esos despechados, esos jesuitas, bueno, concretamente hubo uno, a ver si me acuerdo, Viscardo puede ser, Viscardo, que se puso a las órdenes de Pitt, un jesuita. Claro, despechados, porque claro, se había expulsado de todo el orbe hispano. Y entonces, claro, lógicamente, también de España, ¿no? Lógicamente aquello fue una hecatombe porque las reducciones jesuitas las misiones, fueron un elemento capital en la hispanización de América. Y aquello fue el principio del fin. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, pues has citado, pero quizás un personaje central, pues Juan Pablo Viscardo era un elemento que efectivamente con el tema de la expulsión de los jesuitas, pues acabó aterrizando en Inglaterra. Curiosamente, eso es una cosa que tiene que resultar curiosa porque Inglaterra, que siempre se nos ha vendido últimamente como el adalid, el núcleo, el centro, de la generosidad y de la complacencia y de entender al otro y de ser condescendiente con todas las ideas, bueno, pues cualquier católico que estaba en Inglaterra, pues que a lo mejor corría peligro de muerte, ¿verdad? O sea, la Iglesia Católica estaba perseguida de una manera material, de una manera constante en Inglaterra, y la cuestión, da la casualidad de que el amigo Juan Pablo Viscardo se fue a Inglaterra. Cuando fueron expulsados, ¿verdad? Se fue a Inglaterra y fue muy bien acogido. No sé si eso querrá decir algo, pero es que desde mediados del siglo XVIII la acción de la masonería que se había plasmado en los reinados sobre todo de Carlos III, pero también en los anteriores. O sea, debemos tener en cuenta que Fernando VI había prohibido la masonería en España
pero la verdad es que la actuación era totalmente, estaba rodeado de masones, así como la corte de Carlos III, pues también estaba rodeada de masones, uno de los principales quizás, por citar uno, o sea, Ricardo Gual, que fue el elemento principal en destronar al Marqués de la Ensenada, que era el personaje que estaba dispuesto a revitalizar la Armada Española y a revitalizar la fuerza española en los mares, ¿verdad? Estamos hablando de Juan Carlos Viscardi, nos hemos ido unos años atrás y nos hemos ido a unas cuestiones atrás. Volvamos al amigo Viscardo. Al amigo Viscardo, que, como digo, salvando las leyes anticatólicas de Inglaterra, pues fue parte fue parte principal en la composición de los planes para la invasión de la América hispánica, ¿verdad? Justo en unos momentos en que estaba vigente la revuelta de Túpac Amaru II, ¿verdad? Que fue sofocada, pero bueno, fue sofocada a pesar de las intenciones de Francisco de Miranda. O sea, a pesar de las acciones de Juan Pablo Viscardo. Luego participaron otros en esa misma vía que había abierto Viscardo, y que fueron quizás los más significativos a la hora de concretar la invasión británica que se llevó a cabo a principios del siglo XIX. Tales eran, pues, Francisco de Miranda, por ejemplo, pero luego además todos, porque además fueron pasando por Londres todos los miembros destacados de la separación de América, pues desde San Martín hasta Hidalgo, pasando por Teresa de Mier, pasado por Cea, por O'Higgins, por Zapiola, por Bolívar. O sea, misteriosamente todos pasaron por Inglaterra. Y como digo, el principal fue el primero, ¿no? El primero fue Juan Pablo Viscardo, que bueno, que fue como consecuencia de la expulsión de la Compañía de Jesús. Cierto, o sea, pero la expulsión de la Compañía de Jesús también fue una maniobra que había sido llevada a cabo en contra de España, porque al expulsar a los jesuitas, lo que hacía la Ilustración, que era quien estaba gobernando desde ese momento hasta hoy mismo España, era debilitar la capa, el sustrato cultural de España. Tengamos en cuenta que para mediados del siglo XVIII, el 50% de la población, más o menos, estaba alfabetizado. Y gracias a la acción de la Ilustración, entre las cuales estuvo la expulsión de los jesuitas, a principios del siglo XIX, el 90% del pueblo español era analfabeto. Ese es el logro principal de la Ilustración. Ese es el logro principal de la Ilustración, de la masonería, que ya tenía en sus manos la acción política, la acción económica de España a partir del mismo siglo XVIII. A pesar de que hoy haya mucha gente, de los nuestros, o sea, no de los otros, de los nuestros, que defienda la acción de la Casa Borbón durante la Casa Borbón, punto, cuando la actuación que tuvo en concreto en el siglo XVIII fue tan nefasta como esa, como fue permitir que permease toda la etapa, la clase política, económica de España fuese permeada por la masonería, gracias a la Ilustración. A Carlos III lo tenemos claramente como un rey ilustrado. Pues además de ser ilustrado, era masón. Sí, y despótico, por cierto, sí. Sí. O sea, digo despótico porque habría que aclarar a nuestros oyentes que antes de los Borbones había lo que hoy llamaríamos una monarquía democrática, que regía por el sentido de la Escuela de Salamanca, que decía que el pueblo era el que detentaba la razón de su destino, es decir, el representado por Dios para regir su propio destino, regido por la dignidad y la libertad. Es decir, y el rey era un instrumento
para los fines de Dios y en manos del pueblo, no al revés. Y sin embargo, la monarquía borbónica francesa pues era monarquía absoluta. Habría que hacer una distinción muy clara, porque es que la gente confunde la monarquía como un todo y no era lo mismo. No. Es que la gente tiene que cuestionarse y estudiar el sistema polisinodial. A mucha gente le resulta complicada la pronunciación por polisinodial, pero es muy sencillo, es una palabra compuesta, polisinodial, compuesta por varios sínodos. Y ese sistema polisinodial es el que, a mí en concreto, yo no digo que nadie más, a lo mejor el resto de la población española sabía perfectamente, siempre ha sabido lo que es el sistema polisinodial. Yo, como soy tan bobo, me he enterado de ello hace, como aquel que dice, 4 días, cuando me he puesto investigando historia, me he encontrado con un sistema que le llamaban polisinodial y se me ha ocurrido mirarlo. Y he descubierto que era, en definitiva, lo que gobernó España desde los Reyes Católicos hasta Carlos II, que pervivió el envoltorio del sistema polisinodial durante todo el siglo XIX y apareció durante el siglo XVIII y desapareció con las Cortes de Cádiz a principios del siglo XIX. O sea que durante todo el siglo XVIII el sistema polisinodial fue anulado y sustituido por el absolutismo. Absolutismo que posteriormente esos mismos absolutistas que fueron los que lo impusieron en España en el siglo XVIII, resulta que en el siglo XIX a eso le llamaban el antiguo régimen y lo combatían, confundiendo a la gente con que el antiguo régimen era el que correspondía a los Reyes Católicos, por ejemplo. Me he ido un poco por las ramas también otra vez. No, pero no importa porque estos elementos vienen bien para entender cómo la masonería destruyó la hispanidad, que es lo que tú dices en tu libro, de la mano de visiones que no tenían nada que ver con la herencia de los Reyes Católicos y de la herencia de los Austrias. Sí. Efectivamente, o sea, es que, en definitiva, la masonería nació en el siglo XIX, por mucho que si tú coges un escudo por ahí, es que creo que lo tengo yo por aquí, por algún sitio, déjame ver si me lo veo, porque es que creo que lo tengo. Sí, en un escudo de la masonería te sale 5.872, o sea, te sale el compás y la escuadra, y te sale ahí 5.872. Eso no sé de cuándo será ese escudo, ¿verdad? Es un poco antiguo, pero eso quiere decir que esa es la edad que se le supone a la masonería. Dicen pues que está constituida hace 5.000 años. Bien, eso evidentemente es mentira, porque las actas de la Constitución son de principios del siglo XIX, son de 1714, me parece. 1717, sí. Y las constituciones de Andersen, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso, ¿cuándo se constituyeron? ¿Cuándo se dio esa constitución? Pues date cuenta de las fechas en las que estamos hablando. Estamos hablando que en 1714 se estaba librando las últimas batallas de la Guerra de Sucesión en Barcelona, en la cual participaban tropas inglesas cuando resulta que Inglaterra ya había firmado la paz. Resulta que en ese momento Inglaterra había firmado con España el Tratado de Utrecht, el humillante Tratado de Utrecht, en el cual, no vamos a entrar en el Tratado de Utrecht, pero se perdía Gibraltar, Menorca, Cerdeña, Milán, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos, y además Inglaterra tenía permiso para introducir esclavos y baratijas en América. Estamos en esos momentos, y fue justamente en esos momentos cuando se creó la masonería, ¿verdad? ¿Y qué objeto? Pues para mí es evidente que el objeto es combatir a España. Luego lo han utilizado para otras cosas, como por ejemplo la Revolución Rusa, en la cual también participó. Pero aquí, además, resulta que en esas mismas fechas de la constitución de la masonería se había llevado a efecto la publicación de un libro, de un libreto, de un folleto en Inglaterra,
que marcaba se titulaba Una propuesta para la humillación de España, ¿verdad? Casualmente todo está junto en esa situación y tenemos en cuenta además otra cosa, que hasta el siglo XVIII, lo digo por lo que habíamos hablado de los miles de años que supuestamente lleva viviendo la masonería, y que yo, por supuesto, lo niego y digo que es de 1717, pues resulta que la Inquisición, que era una institución purista, extremadamente puntillosa, resulta que no tenía ningún proceso contra masones de los siglos anteriores, con lo cual no había masones en los siglos anteriores. No había, no. No había. O sea, que es efectivamente una creación del siglo XVIII. Y esa creación del siglo XVIII estaba destinada a que, habiendo cambiado habiendo cambiado la dinastía en España, habiendo entrado otra que no le era propia, y dices, no, pero es que Inglaterra la había combatido. Se la había combatido, pero digamos que en ese momento en España entra todo lo que se había intentado entrar anteriormente, entra con ellos. Toda la basura que se le echaba y España pues la escupía, le entra a saco. Resulta que desde ese momento se olvida la historia de los reyes católicos, se olvida la historia de los Austrias, se olvida la historia de los visigodos. O sea, aquí se olvida todo. El mundo empieza con el año 1700. Y eso lo mantienen hasta... Bueno, ahora resulta que empieza en el 1800, pero son los mismos. ¿Por qué dicen que la historia de España... Ahora en los libros escolares y tal, o sea, no se habla ni de los reyes católicos ni de nada. Ahora todo empieza con las Cortes de Cádiz. Porque es una máxima de esa masonería que nos tiene invadidos desde el siglo XVIII. Es una directriz para una ingeniería social clarísima de tipo cultural, está claro. Sí. Oye, una de las cuestiones, claro, es verdad que el objetivo de la masonería con esas acciones y ese desarrollo, ese diseño, era destruir la Iglesia Católica para crear un panteísmo. ¿Fundamentalmente era eso o era simplemente ponerse al servicio de un nuevo esquema imperial? Hombre, yo creo que son ambas cosas van unidas de la mano. O sea, la catolicidad y la hispanidad van unidas de la mano. Claro, y claro. Combatir a ambas es la necesidad del enemigo de ambas. ¿Y quién es el enemigo de ambas? Pues bueno, solamente hay que mirar historia, a ver quién llevaba la piratería. Si nos cogemos, yo no voy a decir quién, vamos a ver, nos vamos a poner en el siglo XVI y vamos a ver quién estaba haciendo funcionar la piratería, navegando de cabo a cabo, haciendo navegación de cabotaje porque eran incapaces de meterse en el mar adentro. ¿Quiénes estaban por ahí? No, pues el primero fue Francia, que se tomó el tesoro de Moctezuma, ¿verdad?, que había enviado Hernán Cortés. Cierto. Y luego, pues bueno, luego resulta que Inglaterra se mete en África y empieza a hacer tráfico de esclavos, primero a Jamaica, ¿verdad? Cuando ya toma Jamaica, que la tenía llena de esclavos ingleses, por cierto, e irlandeses, pero se da cuenta que el negro es más resistente para esos climas y entonces hace el viaje triangular. Se va a África, carga esclavos, se va a las Antillas, desembarca esclavos y trae pues azúcar y trae tal, y llega a Londres y vuelve a hacer la ruta. ¿Y qué sucede? Que convierte una isla como Jamaica en una isla negroide. O sea, el 100% de la población, salvedad esa de los que estaban allí dando latigazos, era negro. Y eso, desde ahí lo que hacía es que como España, a partir de ahí, todo era España, América y tal, ¿qué hacía?
pues cogían y esos esclavos iban a venderlos. ¿Qué sucede y por qué los compraban? Porque la posesión de esclavos no estaba prohibida, ¿verdad? Conforme a la religión católica, pues era permitido. Lo que tenían que hacer era tratarlos bien. Eso es. Y entonces esos esclavos eran vendidos, pero el tráfico de esclavos, que España también hizo tráfico de esclavos, pero es tan diminuto, o sea, fue tan diminuto que no, o sea, por cada esclavo que España pudo trasladar, Inglaterra a lo mejor trasladó 100.000. Date cuenta, bueno, a lo mejor 100.000 no, pero a lo mejor 10.000 sí. O sea, el número de esclavos transportados por España fue minúsculo, ridículo. Solamente empezó a tener un poco de importancia en el siglo XIX, cuando España ya era colonia británica, cuando Inglaterra había prohibido el tráfico de esclavos y cuando ese tráfico de esclavos, que estaba siendo desarrollado por España, como digo, en el siglo XIX, estaba controlado y dirigido por ingleses. Sí, cierto que había gente, pues catalanes, vascos, sobre todo, que estaban implicados en ese tráfico de esclavos, pero el control absoluto lo seguía teniendo Inglaterra, ¿no? Y fue el único, y Isabel II también era accionista de empresas de tráfico de esclavos. Eso es lo que hizo o sea, estábamos hablando de lo que se había hecho durante los siglos anteriores y que culminó en este siglo XIX, bueno, que ya estaba metida España bajo la bota de Inglaterra. ¿Desde cuándo estaba metida España bajo la bota de Inglaterra? Pues desde 1808, ¿verdad? Pero bajo la bota de la Ilustración estaba metida ya durante un siglo antes. Sí, sí. Esto, a mí me cabe una duda, yo no lo tengo claro. ¿Hasta qué punto el liberalismo español estaba imbricado con el tema masón y eso posibilitó que los liberales, diríamos los regimientos liberales que iban a América a combatir los movimientos de emancipación fracasaron porque los propios liberales contribuyeron a que fracasara? No lo tengo muy claro eso, pero tengo la sospecha, ¿verdad? No solamente eran los liberales y eran los conservadores. Ten en cuenta que de todos los partidos políticos tienen una misma salida y es el Partido Liberal. Del Partido Liberal salen los progresistas y los conservadores. Sí. De ahí salen los dos y de cada uno de esos dos se ramifican in eternum. Pero su base sigue siendo la Ilustración. Su base sigue siendo la Ilustración. Sí. Entonces, si nos basamos en la Ilustración, tienen la capacidad de mentir porque la mentira, según dicen, es una virtud. Y pueden decir una cosa y la contraria, como de hecho lo hacen de continuo. Dice, pero me estoy yendo del centro de la pregunta, que es la marcha de las tropas españolas, las tropas peninsulares a América para defender la integridad americana, ¿verdad? Sí. El gobierno español estaba implicado. El gobierno de Fernando VII estaba implicado en la hecatombe. Y desde Madrid se gestó la propia separación de América. Sí. La última batalla, la de Ayacucho, es un pacto en el cual los ejércitos los jefes de los ejércitos trataron del asunto, luego permitieron que cuatro desgraciados se matasen en un frente, en una batalla que ya estaba decidida de antemano. Pero sí, es que esa situación se repitió a lo largo de toda... Incluido en la pérdida de Cuba. Sí. Hombre, por supuesto. O sea, ya estamos hablando casi un siglo después, pero esto, por supuesto. O sea, la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico y el resto del Pacífico, ¿verdad? Eso estuvo hecho desde el gobierno español. Desde el gobierno español, que estaba, por supuesto, al servicio de Inglaterra. ¿Por qué España no desarrolló el submarino? Pues porque a Inglaterra no le interesó. O
sea, España no podía desarrollar el submarino. Y entonces el propio gobierno español fue el que lo boicoteó. Y el propio gobierno español fue el que vendió España, fue el que vendió Cuba y Puerto Rico y Filipinas a la anglosfera. Y la Armada Española era, si no superior, como mínimo igual a la Armada de Estados Unidos, con la particularidad de que los marinos españoles eran marinos y los marinos norteamericanos no. Y los marinos españoles sabían de armamento y los marinos norteamericanos no. Y los barcos españoles eran más marineros que los barcos norteamericanos, que eran como cargueros. O sea, la cuestión era esa. Pero nos estamos yendo de libro, porque eso es de 1808, de 1898. Sí. Eso es de No, 1898, un hito en la gran tradición. pero quizá no nos estamos yendo del libro, a mi entender, perdóname Sí. la opinión, porque es un continuum. Es decir, no hay saltos de un lado para otro, sino es una continuidad desde el 1808 hasta el 1898, casi un siglo, de Sí. una trama constante para desbaratar lo que era la idiosincrasia del Imperio Español. O sea, y venderse al enemigo, por decirlo así. Desde Carlos IV y su ministro Godoy hasta Fernando VII. Sí, sí. Y luego no digamos la Primera República, claro. No, Era o un sea, continuo, ¿verdad? Sí. la Y primera- porque, claro, es tan continuo que es curioso que CEA, el embajador, eso lo pones en tu libro también, CEA, el embajador de Simón Bolívar, ofrece en nombre de Simón Bolívar la posibilidad a Fernando VII de seguir siendo él el rey de las Españas, siempre y cuando las Españas americanas fueran independientes. Sí. Y Fernando VII dijo que no nadie de la China, a pesar de que él sabía perfectamente que aquella guerra estaba perdida. Sí, sí. Y es que era la solución, pero es que Fernando VII a todo lo que parece ya había cobrado de Inglaterra. Sí, sí, sí. Ya había cobrado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pero en fin, dices, ¿libertadores? ¿Quiénes eran libertadores? Pues Fernando VII estaba a la misma altura que Bolívar, a la misma altura que San Martín, a la misma altura que O'Higgins, a la misma altura que cualquiera de los libertadores, llámese Cea, llámese Zavala, llámese Servando Teresa de Mier, llámese como se llame. Hidalgo, pues podía ser perfectamente un miembro de la corona o del gobierno español del momento. Hay aquí una pregunta esencial, creo yo. Claro, tú lo dices en el título del libro, Libertadores entre interrogaciones. Pero claro, aquellos se llamaron y se siguen llamando hoy Sí, sí. independencias de liberación o algo así. O sea, a Simón Bolívar el libertador se le da Sí, sí. el epíteto de libertador. Pero claro, como tú dices, la libertad es un oxímoron, no existió, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Los que están, no hay más que ver el cabreo de los indios cuando vieron que se les despojaba de propiedades, de títulos nobiliarios, se les despojaba de cualquier libertad, se convertían en esclavos de los criollos. Efectivamente. O sea, los indios tenían su estatus en tiempo de la monarquía hispánica. Tenían su estatus y tenían sus derechos, que sus terrenos no podían ser hollados por quienes no eran de su comunidad. Pues bueno, pues resulta que para igualarlos a todos, los libertadores les privaron de esa carga que era la propiedad de sus terrenos. Y claro, ¿a quién pasaron? Pues a su titulación, o sea, pasaron a propiedad de los libertadores o de quienes los libertadores designaron. Y los indios pues fueron liberados de esa carga y fueron, a partir de entonces fueron tan inmensamente libres que podían disfrutar de su libertad en la miseria. Eso es lo que hicieron los libertadores. Y claro, ¿qué hay que decir? Pues nada, porque eso es lo que les venía mandado
les venía mandado para mí de Inglaterra, porque efectivamente, como digo, todos ellos pasaron por Inglaterra y las brigadas británicas que combatieron en América, pues no fueron cualquier cosa. Es que siempre se repite el paradigma como hoy en día. Claro, un pueblo libre es un pueblo no dominable, es decir, un pueblo con cultura propia, con una identidad propia, un sentido de pertenencia. Y aquellos indios tenían un sentido de pertenencia y una identificación clara con España, con el rey, y por eso combatieron al lado de las fuerzas realistas. Combatieron al lado de las fuerzas realistas y combatieron después de haber sido perdida la guerra. Sí, sí. Después de haber sido perdida la guerra, unidades de indios encabezados por jefes indios, unas veces eran jefes indios y otras veces eran mestizos, ¿verdad? Pero combatieron a esos gobiernos títeres emergentes en América, tanto en Argentina como en Chile, como en Venezuela, en fin, o sea, o como en Perú, ¿verdad? Hubo resistencia, hubo una serie de indios que decían que, bueno, que ellos preferían haber seguido bajo el rey de España, que durante la monarquía hispánica habían sido más libres que en esos momentos que se sentían directamente esclavos. Hay una pregunta que a mí también me produce un poco perplejidad. ¿Tanto penetró la masonería? Por allí era muy fuerte la logia Lautaro. Sí. Que se había creado. O sea, la logia Lautaro, digamos, es la que estuvo en Argentina y tal. Sí. Cuenta que desde que la Ilustración se instauró en España, la masonería se introdujo de una manera deliberada en América. Y a partir de los virreinatos, a partir de los propios virreyes, esos virreyes, no todos, o sea, porque hemos de tener en cuenta que digamos que los virreyes, por lo general, se puede decir de los virreyes que fueron una institución extraordinaria con unos extraordinarios titulares. Y se puede decir de los no ilustrados, o sea, de los anteriores a la Ilustración, y de los ilustrados. Por lo general, se puede decir que fueron excelentes administradores. ¿Qué sucede? Que no obstante, con la Ilustración empezaron a entrar la masonería. Y desde mediados del siglo XVIII, la masonería se fue asentando en América como se fue asentando aquí en la península. Y en concreto, pues el tema paradigmático es el de México. Bueno, a lo mejor el tema paradigmático es para mí porque a lo mejor le he prestado más atención. No sé si en el Virreinato del Río de la Plata o en el Virreinato del Perú sucedería también exactamente lo mismo, pero es que la saga de los masones en el Virreinato de la Nueva España continúa hoy. O sea, continúa hoy. Vas al cementerio de Recoletas en Buenos Aires y está plagado de compases aquello. Sí. Simplemente te pasas por los cementerios y hay cruces, evidentemente, porque son países con una fuerte raíz católica, pero hay muchos compases y triángulos en las lápidas. Sí. Pero bueno, claro, es que este tema es interesantísimo de cómo se puede transformar una cosmovisión. A mí me genera perplejidad, incluso hoy en día aquí en España, ¿no? ¿Cómo se puede transformar una cosmovisión de raíces profundamente católicas? No hay más que ver, la evangelización creó bautizos multimillonarios, como diríamos, masivos de indios, ¿no? O sea, convencidos, ¿no? Convencidos, no fue forzado. O sea, ese tema lo tengo yo
bastante descrito en mi libro último, Y Dios iluminó el camino. Allí no se forzó nada. Y hubo unas conversiones masivas, ¿no? Sí. Y eso, que parece ser algo indestructible, pues se destruyó. O sea, ¿cómo puede pasar la gente de creer a no creer en nada, ¿no? O sea, es un caso digno de análisis de las decadencias de las sociedades, ¿no? Sí, pero sin embargo yo no creo que hayan vencido. O sea, nos han tenido sumidos bajo la bota durante 2 siglos. Y eso es cierto, eso es incuestionable, absolutamente incuestionable. Nos han tenido bajo la bota durante 2 siglos. Pero lo que también es incuestionable es que hoy, en el año 2025, el día 16 de diciembre, está el hispanismo más vivo que nunca. Eso es cierto, verídico. Y está de moda, ¿eh? Cuidado. Está de moda. Están muy nerviosos, aunque no lo digan, pero se les ve. Efectivamente. A los enemigos. Porque yo no les califico de compatriotas, estos son enemigos. Sí, sí. ¿Qué sucede? Que aquí, desde el siglo XVIII, lo que hicieron fue ocultar nuestra historia. Como te he dicho antes, partíamos a mediados del siglo XVIII con un nivel de alfabetización en España que rondaba el 50% y a principios del siglo XIX era menor del 90%. O sea, y la alfabetización, apenas superaba el 10%. El resto eran analfabetos. Sí. ¿Qué sucede? Que en esa operación lo que hicieron fue borrar el conocimiento que de nosotros mismos teníamos. Nuestro pueblo abandonó su conocimiento y pasó a tener el conocimiento que el invasor quería que tuviese. Y ese conocimiento que el invasor quiere que el pueblo español tenga hoy sigue siendo mayoritario en el pueblo español. En el pueblo español se habla mal de la Inquisición. ¿Por qué hay que hablar mal de la Inquisición? En el pueblo español se habla mal del Imperio Español. ¿Por qué hay que hablar mal del Imperio Español? Sin ningún conocimiento previo. Sin ningún conocimiento. Sí, porque es que si se tiene algo de conocimiento, todo eso se va al garete. Sí, es mi caso. Vamos, yo creía en la leyenda negra. Hasta no hace demasiado, ¿eh? Pero era por pura ignorancia, vamos. Yo me pongo como ejemplo, yo no voy de listo por la vida. Pues eso te enaltece, porque es que hay mucha gente que se niega a reconocer que vive en el engaño y prefiere seguir viviendo en el engaño antes de que reconocer que ha sido lo suficiente bobo como para haber caído en él. No es cuestión de que él haya sido bobo, es que nosotros somos listos. Una ignorancia calculada y diseñada. Inducida. Una ignorancia inducida. Y ahora es obsceno, ¿no? Sí. Tú lees la ley de educación actual y la historia en el bachillerato empieza en 1812. No ha habido nada, ni romanos, ni visigodos, ni invasiones musulmanas, ni reconquista. Bueno, reconquista, no pronuncies la palabra, por favor, que eso es de fachas. A mí me lo dijeron en un debate parlamentario. Usted es un facha, por habrá hablado de reconquista. Digo, pero por favor, ¿hasta dónde llega el absurdo y la necedad, no? Sí, son necios. Sí. O somos necios, ¿eh? O sea, el pueblo español es muy necio, pero que nos han inducido esa necedad. El pueblo español de naturaleza no tiene por qué ser necio, como no tiene por qué ser necio ningún pueblo del mundo. No, la ignorancia lleva a la necedad. Es así, es triste. Entonces, claro, esto es una invitación a leer tu libro. Y hay bastantes libros ahora de hispanidad, muchos, pero vamos, Cesario, tú eres uno de los maestros porque una cosa es escribir un libro y otra cosa es escribir un libro que entienda a la gente. Hay una gran diferencia. Y por eso yo invito a todo el mundo a leer el libro de Cesario que acaba de publicar, porque este libro abre los ojos a mucha gente, abrirá. Es importante abrirla, porque si no vemos, es que la gente si no ve el enemigo, ese es el problema, que no lo ve, está entre nosotros, pero no lo ve. Y lo tiene que ver, porque no puede combatirse al enemigo si no se le ve. Sí. Y digo, perdona, que además es cortito, ¿eh? O sea, porque los últimos que he sacado sobre el 1898, el fin del Imperio de España en América o la construcción de la América hispánica, son libros con entidad, son libros gorditos.
Este no, este es un libro muy finito. Este es un libro muy finito, en fin, como dices, creo que es fácil de leer. Sí. Didáctico, que es lo que merece la pena, porque esta tarea de divulgación es esencial. Es esencial, claro, pero para que haya divulgación tiene que haber textos que la mayoría de la gente pueda leer, sí. Sí. Pues Sí. yo, en fin, aplaudo hasta con las orejas lo que estás haciendo, la labor de divulgación. No solamente de divulgación, sino también de investigación, porque hay temas que tú los has descubierto, ¿no? Los has desvelado, porque no, por ejemplo, el tema de la tradición de Cuba, yo mismo era ignorante de eso, ¿eh? Y he leído también otro libro de otro autor, no me acuerdo quién era, un almirante, me parece que era, bueno, que también es muy bueno, pero vamos, este tema de la tradición de Cuba, pues, y de Filipinas y tal, pues al 99,9% de la población se le ha pasado desapercibido porque nadie le ha informado. Es que, ¿verdad que la Armada española del momento era de madera? Eso se lo creía. Todo el pueblo español sabía que la Armada española en 1898 era de madera. Sí. Pues bien, mentira. Directamente, mentira. Había una serie de destructores que estaban creados, además eran invención española de Villamil, que eran un arma letal y un arma de primer orden. Y eso estaba en manos de España. Y no estaba en manos de España el submarino porque el gobierno español lo hundió antes de nacer. Sí. Y el helicóptero, ¿cómo se llama? El autogiro. El autogiro, sí. Sí. Sí, el de la Cierva, ¿no? Sí, me pega. Ricardo de la Cierva, sí, efectivamente. Bueno, y eso, o sea, y además nos han vendido, pues que si España, ¿dónde iba España? Si España no tenía nada, pues España era un pueblo de científicos, España era un pueblo de navegantes, España era un pueblo, ¿por qué se dio la vuelta al mundo? Pues porque había gente que supo deducir, pues supo descubrir la longitud, porque la latitud se conocía desde los griegos y desde antes, pero la longitud era una medida desconocida y fue la Escuela de Salamanca la que la descubrió, y gracias a eso se dio la vuelta al mundo. Bueno, y ahora que hablas de científicos, hombre, hablan del descubrimiento de la vacuna, pero Balmis fue el primero en llevar a América una vacuna, que gracias a eso se salvó a la gente de la muerte por la viruela, porque caían como moscas. Sí. Pero es que antes ya, no ya de la viruela, sino ¿cómo se llama? Bueno, lo de la quina, lo que combate la quina. Sí. Malaria. La malaria, o sea, la gente se moría como chinches. Sí, y bueno, sí. Pues resulta que España, pues, cuidado, no la descubrió tal, la habían descubierto los indios, ¿verdad? Porque los indios la usaban, la quinina. Y entonces resulta pues que al descubrir que esos indios tenían ese conocimiento, lo que se hizo fue traerlo y expandirlo por el mundo para que la gente no se muriera. Sí, bueno, sí. Pues el rey de Inglaterra no lo quería tomar y estaba enfermo de malaria, no lo quería tomar porque era un producto español. Sí, era curioso. Jorge, creo que era Jorge I. No, el nombre no sé, no me hagas mucho caso, pero creo que era ese. Sí, no lo quería tomar. Pero lo que sí quisieron tomar luego el árbol de la quina para robarlo. En fin. Oye, pues si quieres decir algo más y ya terminamos el programa. Pues yo quiero decir a la gente que se anime, que lea, que no se limite a escuchar vídeos. Es esencial. Que no se limite a leer microrelatos de nada, que lea. Sí, porque la lectura, el vídeo estás en plan pasivo, lo ves y ahí va. Y no da lo mismo. Lo ves y no haces nada. La lectura es meditativa. Lees, reflexionas, haces hipótesis y te voy a ver qué dice. Ah, sí, pues mira, eso había pensado yo. No había pensado. Te haces interrogantes, ¿no? Y luego te obligas a afinar un poco más en la indagación y investigar sobre cosas que han quedado coleando ahí.
que la gente sea consciente que nos han llevado a un pozo. Parece sin salida, pero no es sin salida. Necesita esfuerzo y ese esfuerzo exige lectura. Lectura y más lectura. Al que nos esté viendo, que no se limite a ver esto, que haga el favor de leer lo que digo yo, lo que dice Ernesto, lo que dicen tantos y tantos, y que no se limiten a lo que decimos nosotros, o que no se limiten a lo que decimos nosotros. Que profundicen. Y que lean lo que digan los otros, lo que dicen los enemigos, que lo lean también. Y que cuestionen las cosas, que digan, oye, ¿esto es así o no? Voy a ver este otro libro a ver si dice lo mismo, contraste, ¿no? Sí. La verdad nos hace libres. Sin verdad somos esclavos. Sí. Pues muchas gracias, Cesáreo, por venir de nuevo a mi programa. Y si el próximo libro repetiremos, claro. Bueno, que seguro que tienes alguno en cartera. Muchas gracias a ti. Y sí, tengo otro en cartera, pero el otro es un poco más durillo. No digas el tema porque si no te lo pisan. Bueno, pues gracias, que lo iba a decir. El otro, si Dios quiere, para marzo o abril está, pero es duro, ¿eh? Lo estoy repasando, lo tenía escrito hace tiempo y lo estoy hace tiempo. Hace tiempo. No, los libros son como un parto. Los concibes, o sea, estás gestándolos y hasta cuando con dolores sale el niño, en este caso el libro, sufres y sufres, ¿eh? Hay que repasarlo, revisarlo. Al final, en la 10ª revisión, a mí todavía me salen erratas y me lleva los demonios. Luego al final he publicado una errata. Cuesta mucho. Y la gente no sabe apreciar lo que es un libro. Es un trabajo muy difícil. Sí, pero... bonito, ¿eh? Compensa. Aunque luego la gente no lo compre, ¿no? Me da igual. O sea, yo me formo. O sea, yo lo hago para... Claro. Que la gente no se equivoque. Yo lo hago para mí, para formarme yo. Sí, y luego... bueno, pues he tenido la suerte. Es mi caso, sí. Luego tengo la suerte que tengo una editorial que me dice, oye, que me te voy a publicar, tal. Pues, vengo. Pero que conste que lo hago para mí, para formarme yo. Y si luego sirve para alguien, ya soy de una felicidad, ya veo el cielo, vamos. Muy bien, pues hasta la próxima. Pues gracias, muchas gracias.